¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Esto es DM Todo Fútbol, edición dominical. En este fin de semana, con novedades importantes, como siempre, para entregarles a ustedes todo lo que tiene que ver con el fútbol a nivel mundial, diferentes torneos que se siguen disputando, que han tenido actividad, también información de lo que tiene que ver a el fútbol ecuatoriano, el fútbol colombiano, como siempre, con varias novedades que tenemos para entregarles. Y nos acompaña, pues, como ya es habitual, Carlos Alberto Sánchez. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Para usted y para toda la gente que a esta hora se empieza a conectar y que más adelante lo hará. Un gusto saludar de aquí desde Bogotá, en Colombia, y como usted lo decía, ¿no? Un pequeño resumen de lo que son las ligas europeas, que son las que ya están en furor, y lo que fue la participación de los jugadores colombianos, ¿no? Mucha actividad, goles en Italia, en Turquía para los nuestros, y lo que fue ya el torneo alemán, lo que pasa en Italia, que está candente, en España, que todavía sigue abierta la liga. Entonces, no, vamos a hablar, lo mismo la FA Cup, que hoy ya dejó los semifinalistas, porque la Premier pues tiene un receso, una jornada que empezó ayer, pero va a terminar hasta el día jueves, ya un partido casi que diario, entonces ya definida, ¿no? Por Liverpool, que a propósito quedó, esa ciudad quedó, espantosa, después de lo que fue la celebración de la hinchada. Uno dice, sí, después de 30 años se lo merecen, pero como quedó la ciudad desbordada, la gente, además sin ninguna medida de seguridad para el contagio, y además un basurero impresionante, como quedó Liverpool después de esa celebración del título del equipo de esa ciudad. Sí, eh, bueno, un torneo en donde el Liverpool conseguía su primera Premier de la historia, ya lo habíamos dicho en el especial que realizamos justamente el día que se hizo esto, y bueno, pese a todos los temas de seguridad que se preveía y a todas las situaciones que se conocen, pues que había que tomar en cuenta por eh, lo que está pasando en el mundo, pues obviamente la gente salió a festejar y quedó la ciudad en esas condiciones, lamentablemente. Pero bueno, y justo comenzando con la Premier, como usted lo dijo, tuvo actividad con dos partidos en este fin de semana, en el inicio de una fecha que va a ser larga, porque durará algunos días. Hoy Wolverhampton sigue metiéndose en puestos de torneos internacionales, venció como visitante al Aston Villa por 1-0, mientras que el Southampton venció por 3-1 al Watford en dos partidos que fueron para la visita, que son los iniciales justamente de esta fecha de la Premier League. Sí, básicamente que eso es lo que está en disputa ahora, ¿no? Saber quiénes van a los torneos internacionales y también pues el tema del descenso, ¿no? Es básicamente lo que está en disputa después del título logrado ya por el Liverpool. Hoy le vi a una entrevista y una declaración a Josep Guardiola, el técnico del Manchester City. Van a jugar el City y el Liverpool el próximo jueves, cerrando la jornada, y dice que le van a hacer calle de honor. Que le van a hacer calle de honor, porque casi siempre estos equipos, por esa rivalidad, y cuando se tienen que enfrentar en estos casos, bien sea en la temporada siguiente o en la actual, como dio en este momento, no suelen hacer eso, ¿no? Por gallardía, pero no, ellos han dicho, no, le vamos a hacer calle de honor, se lo merecen, y no, fueron los justos campeones, y no, pues, no vamos a hacer cosas distintas, y me parece bien esa actitud de Guardiola, ¿no? Que siempre se ha destacado por estos hechos, ¿no? Aunque hay veces a él Exactamente. no le han pagado con la misma moneda, pero él quiere también dar una demostración de juego limpio y de reconocer, ¿no? Que el rival fue mejor, fue superior, y pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que Guardiola en ese sentido siempre se ha mostrado ser un técnico que ha sido serio, que ha sabido aceptar las derrotas en sus momentos. Lo dijo justamente cuando estaba el Liverpool ya a poco de coronarse campeón, de que por algo sacó la diferencia de puntos que sacó, y obviamente lo va a hacer el Manchester City en esta semana en la calle de honor cuando se enfrenten al conjunto ya campeón de la Premier. Creo que ese tipo de situaciones no quita nada tampoco, ¿no? Es cierto que muchas veces cuando hay esas rivalidades, cuando hay esas situaciones por ahí, tal vez a la hinchada no le guste, pero el equipo en sí me parece que más gana que lo que pierde.
cuando realiza eso. Sí, exactamente. Y yo creo que es tanta la superioridad, faltando 7 fechas, más de 20 puntos. O sea, la superioridad fue notoria, ¿no? Suele suceder que cuando es mucho más parejo, 1 o 2 puntos, pues como que existe, ¿no? Un poco más de no querer rendirle ese homenaje al rival. Pero en este caso creo que el Liverpool dio una clara demostración de una superioridad inmensa. Entonces lo ha dicho Guardiola tranquilamente y no, nosotros lo vamos a hacer calle de honor y me parece un buen gesto del técnico español. Sí, además la tabla lo dice, Liverpool 86 puntos, City 63, son 23 puntos de diferencia con el equipo ciudadano. Tercero, hoy es el Leicester, el cuadro que está nuevamente sorprendiendo por su campaña, con 55 puntos. Ojo, aquí también es una diferencia, ¿no? 8 puntos menos que el segundo, el conjunto de Leicester, y está a 31 puntos del puntero, el Leicester. Imagínense, el tercero a 31 puntos, imagínense, faltando 7 fechas, todo lo que puede suceder, no, si es que ahí, y de ahí para abajo, pues imagínense, sigue el Chelsea que está también en la pelea, el Manchester United, no, es que lo del Liverpool fue algo, una temporada sensacional y lo que viene haciendo, pues es inmenso. Hoy, por ejemplo, el Leicester que está haciendo una buena campaña, pero fue eliminado hoy, ¿no? En la Fake Cup. En la FA Cup, exactamente, que tuvo 4 partidos entre ayer y hoy. Me parece que el partido más atractivo de estos 4 fue el de ayer, ¿no? El Manchester City que sobre la hora, en el tiempo extra, logró la United, victoria sobre el Norwich. el Manchester United. Sí, perdón, el Manchester United. Sí, sí, ayer que necesitó del tiempo extra para definir el clasificado a las semifinales. Hoy, por ejemplo, pues el Chelsea ganó, el City también, así lo hizo el Arsenal, que son los otros 3 equipos que van a acompañar al United, ¿no? Ya quedaron definidas, ¿no? Chelsea, Sí, Manchester United y Arsenal, Manchester City, 18 y 19 de julio en Wembley serán los partidos. así es. Muy buenos partidos. Me parece que si nos quedamos con uno, al menos en lo personal, me quedo con el Chelsea-Manchester United como el mejor partido de estas semifinales que se vienen, ¿no? Muy parejo lo que puede pasar ahí. Tal vez en City y Arsenal el City saca algo más de ventaja, pero en Chelsea United lo veo parejo, parejo el tema. Sí, ese ya no me pondré la camiseta azul para acompañar al Chelsea. Acompañar al Chelsea. Uno de mis hijos sí será del United. Sí, sí, sí. Ahora, más que por gustos, por cuestión futbolística de lo que he visto estos últimos partidos sobre todo, creo que una posible final podría ser justamente Chelsea City. Sí, en este momento llega el mejor momento del Manchester City sobre el Arsenal. Es un equipo que ha mostrado irregularidad. Se lesionó David Luiz, que puede ser una baja. No sé, no alcancé a ver noticias de cuánto puede estar ausente el zaguero brasileño. No han dicho cuál es la lesión específica, pero dijeron que reviste gravedad. Sí, entonces puede ser una baja importante. Y el otro sí es mucho más parejo, ¿no? Y además así se ve en la Premier, ¿no? Los 2 equipos ahí disputando entre tercero, cuarto, quinto lugar, entonces va a ser mucho más parejo. En este momento, pues el Chelsea ha pasado dificultades, pero ha logrado sacar los resultados, ¿no? Le ganó al City en un buen partido, un buen nivel y con una buena disposición, ¿no? Eso le puede dar también un poquito de aire. Claro que todavía restan mucho, ¿no? Nos quedan 20 días para esos partidos y vamos a ver cuál va a ser el rendimiento, qué pasa en ese lapso de aquí a esas semifinales. Y ojo con este Chelsea que esta temporada ha hecho bien las cosas pese a que no realizó incorporaciones en el último mercado y ya se vienen para la siguiente temporada justamente en contrataciones. Ziyech, el jugador actual del Ajax, el media punta, que es un jugador bastante interesante, y Timo Werner, que jugó su último partido con el Leipzig y será jugador del Chelsea. Así que son 2 jugadores de nombre que le pueden dar mucho a este equipo de los Blue. Claro, este Timo Werner, con los goles que marcó ahora el fin de semana, llegó a 95 goles en 159 partidos.
imagínense, 95 goles en su paso por el Dortmund y con 40 asistencias. Entonces decían que participó en 135 goles en 159 partidos. O sea, una cifra interesantísima para este jugador que llega ahora al Chelsea, que tuvo una sanción, ¿no? De no poder contratar por una temporada debido a que se pasó del presupuesto y entonces ahora sí vuelven a tener la posibilidad de buscar refuerzos y están ya con dos hombres bastante interesantes para este equipo que dirige Frank Lampard. Sí, totalmente. Veamos cómo les va en la siguiente temporada. Y hablando de Timo Werner y de lo que fue la victoria del Leipzig, metámonos en la Bundesliga. El Leipzig venció 2-1 al Augsburgo en condición de visitante, cerrando así su temporada. En el Augsburgo, el ecuatoriano Carlos Grueso fue titular en este compromiso. También hay que decir que en otro encuentro el Hoffenheim venció 4-0 de visitante al Dortmund. Sorpresiva derrota, sobre todo por la magnitud del resultado. Sí, no se esperaba eso, ¿no? Además, un 4-0, condición de local del Dortmund, no sé si qué pasaría, ¿no? ¿Cuál sería la forma como encararon ese partido? Pero la verdad, uno no me imaginé que fueran a perder y menos con un marcador tan abultado. Me parece que el Dortmund ya se dio cuenta de que este partido, si bien no es bonito perder 4-0 de local, pero no le servía de nada ganar porque no iba a subir, Ah, sí, ni perdiendo tampoco bajaba. Es decir, sí. quedaba ahí. Ahí la noticia fue los 4 goles del croata, ¿no? De Kramarczyk, que hizo las 4 anotaciones, la última de pena máxima. Eso fue lo más importante para ese compromiso que el hombre se despachó con un póker. Sí, también la victoria del Borussia Mönchengladbach 2-1 sobre el Hertha Berlín, en este compromiso donde el conjunto del Mönchengladbach aseguró su paso para la Champions League de la siguiente temporada. El Bremen que goleó 6-1 al Colonia, con eso logró por lo menos lo que es el repechaje para mantener la categoría. Leverkusen que venció a Mainz por 1-0, está en zona de Europa League. Y bueno, el Bayern Múnich, que ya había asegurado el título y simplemente tenía que festejar, venció al Wolfsburgo 4-0. Sí, ahora, en el Colonia, que cayó 6-1, no estuvo el colombiano John Córdoba, ausente por lesión, pero de todas maneras terminó con 13 goles y 2 asistencias en una buena temporada porque no fue un titular Fijo. sí, exacto, no era titular del equipo, sino era intermitente, en unos sí, en otros no, entraba de emergente, así que buen balance para John Córdoba. Entonces, digamos que el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y el Borussia Mönchengladbach son los equipos de la Champions, ¿no? Sí, y aquí también con una marcada diferencia de puntos, así como hablábamos antes del tema de la Premier, porque el Bayern Múnich logró 82 puntos al final de la temporada, ¿no? El Dortmund, que es segundo, tiene 69. Estamos hablando de 13 puntos exactamente de diferencia. Sí, ahora le cuento, en esa goleada, Thomas Müller marcó el gol 100 del Bayern Múnich, el cuarto gol, pero el 100 en la temporada del Bayern Múnich, llegó a los 100 goles este año, y hay que decir que el Bayern Múnich tiene el récord de goles en una Bundesliga. La Bundesliga se viene en este formato, se viene disputando desde el año 1963. Tiene el récord en 101 goles en la temporada 71-72, así que estuvo muy cerca de batir su propio récord del equipo en cuanto a anotaciones. Y lo de Robert Lewandowski, pues quinta vez que queda como goleador de la Bundesliga, ya lo había hecho en la temporada 2013-14 con 20 anotaciones, en la 2015-2016 con 30, después en la 2017-2018 29 goles, luego en la 2018-2019 22 goles y ahora 34, que es la mejor temporada para él. Entonces ya son 135 goles en esas 5 temporadas donde ha sido goleador el polaco, que vuelve a ser pues la gran noticia, un hombre que indudablemente tiene su arco pintado en la frente y eso es infalible, es un hombre que en este momento incluso es goleador de la Champions, ¿no? Con 11 anotaciones, así que, o sea, la campaña, los 34 goles
de la liga, más 11 nomás de la Champions, ahí hay nomás 45 anotaciones, un hombre bastante importante. Usted lo decía, ¿no? Que es el goleador del año, ¿no? Actual del año, exactamente. Está para la Bota de Oro, que es el premio. Y Lewandowski es el ejemplo claro también de algo que yo siempre he pensado en los futbolistas. El fútbol no se juega con la cédula. La edad, si bien a muchos los puede perjudicar, pero no es una regla directa de que todo jugador a mayor edad pierda su nivel. Sí, no, eso es también de la disciplina y cómo se cuide el jugador, ¿no? Si es un hombre que, que se sabe comportar fuera de la cancha, de todas maneras va a ser diferente, ¿no? Aquí tenemos el caso de Falcao, que es un hombre bastante disciplinado y que podrá jugar 2, 3 años más porque se ha cuidado perfectamente, un hombre muy sano, que no fuma, no bebe, que no trasnoche y si lo hace con su familia y muy pocas veces. Entonces, eso también ayuda para que los jugadores no tengan un mejor rendimiento a través de los años. Lewandowski, con esos 34 goles, igualó lo que había hecho en la temporada 76-77 Dieter Müller con 34. Quedó a 2 de Gerard Müller, que lo hizo 2 veces, y pues ya un poquito más lejos con 40, que es el récord de goles en una temporada para el fútbol de la Bundesliga. Sí, también para cerrar el tema de la Bundesliga, decir que Leverkusen y Hoffenheim serán los equipos que irán para la Europa League. El Leverkusen de forma directa, el Hoffenheim en la parte de la repesca y en lo que se refiere a la parte baja de la tabla, ya lo habíamos dicho la semana pasada, el Augsburgo se salvó de perder la categoría. El Bremen jugará el tema del repechaje. No sé si tiene a la mano el rival del Bremen que ya se decidió. Justamente, permítame chequearlo. Recuerdo en este momento que el Stuttgart es uno de los que asciende. El Y Stuttgart y el Arminia Bielefeld. sí, sí, no recuerdo esos son los dos que llegan, pero no recuerdo quién fue el tercero, el que va a ese repechaje con el Werder Bremen, que con ese 6-1 ante el Colonia, pues por ahora respira un poco, ¿no? Un histórico del fútbol alemán que pues tiene la posibilidad de mantenerse en la primera categoría. Incluso en este partido tuvo la ocasión de jugar unos minutos el peruano Claudio Pizarro, ¿no? También Mm. siendo parte histórica de este Werder Bremen. Sí, claro, ¿no? Y gran goleador, ¿no? También de eximio goleador, de los mejores y entre los extranjeros, no recuerdo si es el mejor o está compartiendo ahí los primeros puestos, o mejor no, está detrás de Lewandowski ahora como goleador extranjero en el fútbol alemán a Claudio Pizarro, el peruano, que hizo historia también en el Werder Bremen, en el mismo Bayern Múnich, y pues hombre importante en la selección peruana de fútbol. Sí, y hay que decir que el Fortuna Düsseldorf y el Paderborn son los equipos que perdieron la categoría. El Paderborn se quedó con 20 puntos a 11 del Werder Bremen, que fue el que llegó a la zona de repechaje, y que aquí lo tengo. Se estará enfrentando al Heidenheim, equipo que quedó tercero con 55 puntos en la Bundesliga 2, un punto por encima del Hamburgo. Ojo, que el Hamburgo irá jugando a la Bundesliga 2. Sí, otro histórico, ¿no? Otro histórico y que reclamaban mucho de que volviera a la Bundesliga, a la liga principal, pero bueno, recuperaron al Stuttgart allá en Alemania para la próxima temporada. Sí, y en España, pues hubo cambio de líder, si bien el Real Madrid ya había igualado en la punta al Barça en la fecha pasada, pero ahora sí ya lo hizo en puntaje y sacó una diferencia, algunos resultados importantes, lo que fue el empate del Sevilla y el Valladolid a un tanto por bando. En el Valladolid todavía, y esto causa un poco de preocupación acá en Ecuador, no aparece el, el jugador Steven Plaza, jugador ecuatoriano, delantero joven, que antes de esta para, por la situación conocida, si bien no era titular, pero era tomado en cuenta al menos para la banca en algunas ocasiones. A partir de este regreso, no ha ido ni siquiera a la banca de suplentes. Entonces, ya empieza como a haber cierta preocupación en ese sentido.
y Barça empataron 2-2. Me parece que ahí el Barça está empezando a dejar el tema de la posibilidad del título. Muchos dirán, es temprano, quedan muchas fechas, pero darle ventaja a un Real Madrid que viene bien y que no ha perdido ni un solo punto desde el regreso es complicado. Sí, están consiguiendo los resultados Real Madrid y Barcelona, pues ahora pinchó frente al Celta, pero me parece que los dos equipos no están jugando bien, o sea, no sé, deslucido, les cuesta mucho ganar. Hoy el Real Madrid luchó bastante con este Español, fue un partido bastante disputado. El Barcelona no vi todo el partido porque vi a partes apenas un resumen porque aquí o pasan en un fin de semana o en cada fecha o un partido del Real o uno del Barcelona. Entonces esta vez nos tocó ver al Real Madrid, pero de Barcelona pues vi un resumen interesante y lo que lee uno, los comentarios de los diarios, le ha costado mucho. Y además, pues Messi no ha funcionado como se esperaba, ¿no? Hace pase gol y todo, pero le ha faltado. Y además están con la cosa del gol 700, ¿no? Que ya lleva 3 jornadas que sí, que esta vez que sí, y nada, no sé si hay presión o no, no creo que a esta altura Messi tenga presión por anotar un gol, ¿no? Se destapó Luis Suárez, importante, pero al final, pues, muchos culpaban al arquero, a Ter Stegen en el tiro libre, pero me parece que hay que darle méritos también a Aspas, Sí. Un muy buen cobro. Además que al final del partido, y le oí en declaraciones que decía, no, es que ya habíamos estudiado que la gente del Barcelona salta en los momentos de los tiros libres, ahí estaba Griezmann, y pues sí, saltaron y el tiro pasó por fuera de la barrera, pero me parece que hay que darle más mérito al que cobró en esta anotación. De así ese gol lo hace Messi, mejor dicho, aquí hubiera sido una locura y que vea y le miden y le hacen y todo. Yo creo que Aspas tiene méritos de ese Sí, tiro. totalmente. Totalmente. Además, pudo haber sido una falta evitable y se sabe que Aspas es un jugador que le pega bien a la pelota. Otros resultados, Osasuna venció 2-1 al Leganés. En Osasuna sigue siendo titular y jugó todo el partido el ecuatoriano Pervis Estupiñán, que sigue siendo importante. Atlético Madrid que venció 2-1 a la vez. Levante 4-2 sobre el Betis. Villarreal venció al Valencia 2-0 y como ya lo decía usted, pues la victoria del Real Madrid 1-0 ante el Español. En cuestión de colombianos en España, novedades, ¿qué sucedió este fin de semana? Sí, bueno, ahí la fecha termina mañana, ¿no? Hay un juego pendiente. Bueno, el Juan Camilo Hernández, el Cucho Hernández con el Mallorca fue titular y jugó 68 minutos. Jason Murillo ingresó en el partido con el Celta de Vigo Barcelona, ingresó en el minuto 73 al remate del compromiso. Fue suplente Santiago Arias en la victoria del Atlético de Madrid, que a propósito tiene noticia por el lado de Simeone, que batió incluso un récord importante y pasa a ser historia ya en el Atlético de Madrid, ya lo vamos a comentar. Carlos Vaca ingresó con el Villarreal hoy, pero apenas en el minuto 89, o sea, apenas jugó 4 o 5 minutos con el tiempo de reposición. Y si a usted le preocupaba un jugador, ahora me decía que no lo tenían en cuenta, ¿no? El caso de Steven Plaza. Exacto. Pues aquí nos preocupa lo de James, porque no sé qué día jugó, sí, pero hoy volvió a ser suplente, apenas hizo hoy 2 cambios Zidane, no lo tuvo en cuenta el volante colombiano, y pues eso preocupa, ¿no? Me preocupa de que no le dé un poco más de minutos, que no le dé continuidad. No sé, uno entiende que el partido estaba bastante complicado y que a lo mejor no merecía hacer más cambios, ¿no? Y no veía a James, pero pues a uno le preocupa de todas maneras que no le den minutos al volante colombiano. Y me parece que en estos días que ha dado declaraciones a un canal acá en Colombia, de una entrevista con Ferdinand y una cantidad de cosas y que a Zidane le estén preguntando en cada rueda de prensa, ¿qué pasa con James? ¿Por qué no pone a James? ¿Que le tiene usted rabia a James? ¿Por qué no le gusta el colombiano? Entonces creo que eso va más en contra del jugador colombiano. Y pues James ha dicho que tuvo una oportunidad, le tocó estar aquí, o sea, en el Real Madrid, pero porque tuvo una oportunidad de ir a otro equipo, todo parece indicar que era el Manchester United, y que no habían aceptado la propuesta y le tocó quedarse, o sea, como descartando y que le tocó lamentablemente quedarse en el Real Madrid. Y creo que esas cositas
van calando en el grupo, van calando más y van haciendo como, no sé, como a lo mejor como, distanciar como o mella, minimizar ¿no? así, sí, Y a ver, yo entiendo de que tal vez no era el momento para que James haga este tipo de declaraciones y que no solo las hizo para la prensa colombiana, sino que también, como lo dice usted, habló con Ferdinand y ahí también se expresó en algún sentido, pero es cierto también que la prensa española, cuando sucede esto, cuando James habla y se da algún tipo de situación como esta, también van y le preguntan a si dan su opinión sobre el tema. Entonces esto se convierte en un ciclo, ¿no? sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Y es una situación en donde todo se complica para James principalmente, porque el perjudicado es él. Sí, no, y en cada rueda de prensa un periodista no falla. Y esta sí va a tener en cuenta James, y entonces pues él dice, no puedo poner sino 11, ahí está convocado, somos un equipo, ahí está entre los 20 y algo que convoco, y sí, ahí está, en el momento él va a tener su oportunidad, y bueno, pero entonces eso también es muy cansón que a uno le estén preguntando cada ratico, cada rueda de prensa, antes y después, sobre James Rodríguez. Y uno sabe que eso no es mandado por el jugador. Incluso James, aquí al canal que le entregó la información, al canal Caracol, dijo, no, 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 y no estoy de acuerdo con que molesten al técnico y menos que lo insulten por redes sociales, porque aquí la gente empieza, ¿cómo no va a poner a James? Y con palabras de grueso calibre y todas esas cosas, mucha grosería, y él dijo, no, eso no, tenemos un trato de empleado, de trabajo, él es el jefe mío, y no, ahí estamos. En el momento que él me necesite, pues yo estoy disponible. Pero de todas maneras, sí, esas entrevistas que da me parece que no son, aunque la de Ferdinand es una charla entre amigos, de contar anécdotas y todo, pero ahí le fueron sacando cositas, le fue sacando Sí, cositas y él fue contando. Y eso, pues también eso va calando. Y no le gusta a la dirigencia, al técnico. Entonces, hombre, toca medirse, ¿no? Toca medirse en eso para terminar una temporada bien y ojalá que se pueda ir del Bayern Múnich, del Real Madrid, así como cuando fue al Bayern Múnich, o si se va a quedar, a ver en qué condiciones y todo, pero yo sí creo que James merece un equipo, o no que merezca, necesita un equipo donde tenga más oportunidades, tenga mucho más minutos, más rodaje, teniendo en cuenta nosotros la selección Colombia, ¿no? sí, Es, totalmente. No sé si tuvo la ocasión de ver una entrevista que le realizó ESPN a Francisco Maturana hace unos días, en donde justamente le preguntaron sobre el tema James. Y dijo justamente esto de que no estaba de acuerdo con tanta crítica a Zidane por el tema de no ponerlo a James, porque él en el puesto de entrenador sabe que un técnico debe poner a los jugadores que cree que están pues en lo mejor, ¿no? Que cree que están de la mejor manera para jugar y si él no lo ve a James así, pues tendrá sus razones para hacerlo. no, y Maturana sí que sabe de eso, porque aquí cuando él fue el técnico de la Selección Colombia sufrió por eso, porque él se casaba con cierto tipo de jugadores y toda la prensa, no digo que una parte de la prensa, no, la gran mayoría, y entre me incluyo yo, le pedíamos otro tipo de jugadores, más que todo en los goleadores, en los de ataque, que él se casó con algunos jugadores. Entonces, no, esa era la visión de él y por eso hubo un momento aquí por allá en los años 90, 94, mucho, mucha división y eran los que estaban con Maturana, los que estaban en contra llamaban aquí la rosca paisa, se decía la rosca paisa porque era de un sector del país los jugadores que él pues siempre convocaba y nosotros, por ejemplo, teníamos aquí en Bogotá a un jugador como Adolfo Tren Valencia, que fue al Bayern Múnich, y era un goleador aquí con Independiente Santa Fe, y uno lo pedía para la selección, y del Santa Fe pasó al Bayern Múnich y uno lo pedía para la selección, y él hay veces era terco y traía otro tipo de jugador, y uno decía, pero el Tren Valencia. Hubo un partido con Argentina, cuando Argentina llegó con un invicto de más de 20 fechas a Barranquilla en esa eliminatoria para el Mundial del 94, de Estados Unidos y llegó a Barranquilla y le tocó cambiar los delanteros que él venía utilizando y metió a Iván René Valenciano y a Adolfo El Tren Valencia, que eran los que la gente estaba pidiendo que no, que eran los goleadores y ellos, Colombia ganó 2-1 con goles de Valenciano y del Tren Valencia. Entonces, sí,
y esa vez se le quitó un invicto a la selección de Alfio Basile de más de 20 fechas, no recuerdo cuántas, llegaba invicto Alfio Basile, y después más adelante del juego de vuelta fue el famoso 5-0 Sí. de Buenos Aires. Entonces, él sí que sabe de eso cuando empiezan a presionar a un técnico, y por eso él dice, no, calma, téngale paciencia. A lo mejor James entra para las últimas fechas y hace los goles más importantes y termine siendo una gran figura, esperemos a ver, pero sí, eso me parece que le hace daño, más que todo al jugador. Sí, totalmente. En lo que se refiere a la tabla allá en España, Real Madrid 71, Barcelona 69, 2 puntos ya de diferencia. Atlético Madrid 58, son los tres que están arriba, y el Sevilla tiene 54, los cuatro que están en zona de Champions. Más atrás aparecen Villarreal con 51 y Getafe con 49. En esta semana, justamente ya desde el martes, volverá la fecha en donde hay que decir que el Barça estará jugando con el Atlético de Madrid en el Camp Nou, y el Real Madrid jugará el jueves contra el Getafe. Sí, señor, bueno, o sea, a propósito del Atlético de Madrid, le hablaba de Simeone, ¿no? Que impuso un nuevo récord de 100, llegó a 195 victorias con el equipo, es el técnico más ganador en la historia, en 320 juegos. O sea, en 320 juegos sumó 195 victorias, tiene 75 empates y 50 derrotas. Es la carta de presentación de Diego Simeone. Superó a Luis Aragonés, que es histórico en el Atlético de Madrid, que llegó a 194 victorias. Ya lo había emparejado en la jornada anterior y en esta lo superó, pero Aragonés necesitó 407 partidos para lograr esas 194 victorias. O sea, 80, Mayor porcentaje de triunfos para Simeone. claro, 87 en 87 partidos menos logró Simeone los 195 triunfos. Así que es algo importante. Recordemos que él llegó en el año 2012. Él debutó el 7 de enero del 2012 con un empate con Málaga 0-0. Ya completa 8 temporadas. Hay que decir que también ha pasado y es el de mayor títulos ganados en la historia del club, con 7, en los 117 años de historia, tiene 7 títulos, por 6 de Aragonés y 3 de José Villalonga, que son los que más han ganado en el Atlético de Madrid. Y pues es algo importante porque es que le ha ganado la Liga, el Atlético de Madrid, y lo decían, al equipo de Messi y al equipo de Cristiano Ronaldo. Los supo derrotar a Exactamente. esos dos equipos. Ese es el mérito, porque los otros también ganaron la liga, pero es que este tuvo el ingrediente de tener a dos jugadores de primerísimo nivel durante mucho tiempo. Entonces, ahí está el mérito de Diego Simeone, que indudablemente pues tiene un récord de victorias consecutivas en el Vicente Calderón, 14, y ha hecho una gran cantidad, tiene el mayor invicto, 23 fechas, estuvo invicto con el Atlético de Madrid, así que son muchos más récords los que ha conseguido Diego Simeone con este Atlético de Madrid. Indudablemente debe ser un ídolo para la hinchada del colchonero, porque partido a partido y temporada tras temporada pues ha cosechado muchas victorias y ha dejado récords y escrito su nombre, que va a ser bastante complicado que lo tumben de ahí. Y en este año, cuando se reanude la Champions, que además, como se conoce, pues será a partido único de cuartos de final en adelante, creo que esto le va a dar un plus al Atlético de Madrid, que sabe de definiciones, y puede ser la chance para que Simeone corone su etapa en el Atlético con una Champions, ¿no? Sí, claro, uy, eso va a ser importante porque él sabe manejar ese tipo de partidos. Simeone es un gran estratega y sabe manejar, y ya no teniendo que ir a un lado, al otro y definir eso, creo que es un firme candidato, porque ahí va a pesar mucho también la experiencia del técnico y además lo que es el equipo, ¿no? Que es un equipo sincronizado, que se conoce, y ya con este rodaje de estos partidos, pues va a llegar en forma importante. Mire que esa es una de las falencias que va a tener el Bayern Múnich, que busca la triple corona, va a jugar con el Bayern Leverkusen en la Copa de Alemania,
pero va a tener un receso larguísimo hasta agosto, mientras que las otras ligas seguirán en competencia y los equipos seguirán en un rodaje. En cambio, ellos tienen una para. Se dice que van a estar 12 días de descanso y volverán a entrenamientos, pero eso va a ser una falencia para el Bayern Múnich, porque no va a llegar con el ritmo de competencia que a lo mejor sí van a tener los otros. Claro, pueden llegar más descansados, ¿no? Porque estos van a tener que disputar, las ligas están bastante competitivas, Real Madrid, Barcelona, Juventus todavía sigue en competencia, pero ellos van a tener la dificultad de que, y fuera de eso los de Inglaterra, pero ellos van a tener la dificultad de que va a haber una para grande para el Bayern Múnich. Sí, veamos qué es lo que influye más, ¿no? Si el descanso del Bayern Múnich o esa continuidad del resto de clubes para Exacto. lo que puede pasar en Champions. Finalmente, hablando de los torneos importantes en Italia, la Juventus venció 4-0 al Lecce y sigue siendo puntero en el Calcio. La Lazio venció 2-1 a la Fiorentina, dándole la vuelta al marcador. El ecuatoriano Felipe Caicedo fue titular con la Lazio en este compromiso. El Milan venció a la Roma 2-0. Buen triunfo para el equipo rosonero. Napoli superó al Spal por 3-1. Atalanta venció de visitante 3-2 al Udinese. Y el Inter pues venció en forma apretada 2-1 al Parma para tratar de también mantenerse ahí arriba, ¿no? ¿Cómo les fue a los colombianos en el fútbol italiano? A ver, a los colombianos, Juan Guillermo Cuadrado fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo de la Juventus, que fue el que más tranquilo ganó, porque a Lazio le costó, al Inter le costó, el Atalanta también le costó, los que lo vienen persiguiendo. Juventus fue el que estuvo con más tranquilidad para la victoria. Jugó los 90 minutos, el lateral Brian Vera jugó 78 minutos. Hay que decir, David Ospina hoy fue suplente en el Napoli, no fue titular en la victoria. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel pues fueron las grandes figuras para Colombia hoy, anotaron los 3 goles del Atalanta. Los dos llegaron a 14 goles, o mejor, Duván Zapata llegó a 14 goles y Muriel ya suma 15, porque estaban con 13 anotaciones cada uno, así que son 29 goles entre los dos. 29 entre ambos. Sí, el equipo más goleador del Atalanta es el Atalanta, y entonces los colombianos fueron las grandes figuras. Ya llegó a 64 goles en Italia, Luis Fernando Muriel, y tanto Duván Zapata como Luis Fernando Muriel, ambos andan muy parejitos, tienen 88 goles en su paso por el fútbol europeo, así que van muy parejos los dos goleadores del Atalanta. Cristian Zapata jugó los 90 minutos con el Genoa, eso como el balance de los equipos o de los jugadores colombianos en los equipos italianos. Una de las notas también fue el gol que hizo Paulo Dybala, que llegó a 82 en su paso por la Serie A, tanto en Palermo como en la Juventus, y ya superó a Diego Maradona, que había hecho 81 goles en 7 temporadas con el Napoli. A Dybala lleva 8 años en el fútbol italiano, pero 82 y ha superado a Maradona ya en cuanto al número de goles, algo como para anotar en las estadísticas del Calcio. Llamativo, sí, sin ninguna duda. Juventus 69 puntos, Lazio 65, Inter 61, son los 3 que están ahí arriba, y cierra el Atalanta con 57 la zona de la Champions, en esa liga italiana. Por acá, en cuestión de jugadores ecuatorianos, algunas noticias que se han dado en otros torneos. Vale decir, por ejemplo, que Ener Valencia, el delantero ecuatoriano goleador de la selección nacional, cambiará de equipo. Anunció el día de hoy su despedida de los Tigres de México, y se habla de que su posible futuro sería el fútbol turco, más concretamente el Galatasaray. Podría ser su futuro para el ecuatoriano. Lo de Renato Ibarra que decíamos la semana pasada sigue con futuro incierto, no va a continuar en América. Hoy hubo una supuesta noticia, y digo supuesta porque no es verdad, de una cuenta Twitter que salió supuestamente siendo del Santos de Torreón de México, en donde anunciaban a Renato Ibarra, pero la cuenta es falsa, no era la oficial del club. Entonces, esta noticia se descartó. Vale decir que comenzó en Brasil el torneo Carioca, después de todas las situaciones que se habían hablado incluso con público,
comenzó este fin de semana y ahí el Botafogo venció 6-1 al Cabo Friense, donde el ecuatoriano Gabriel Cortés fue suplente en el equipo de Botafogo. Eso entre lo más importante en otros clubes que tienen a jugadores del Ecuador. Qué raro eso de Brasil, ¿no? Con público en este momento de pandemia tan grande que ellos están afrontando. Bueno, uno no entiende. Ahí, bueno, no es colombiano, pero pasó por el fútbol colombiano y dejó historia en el Deportivo Independiente Medellín. Germán Ezequiel Cano, un argentino que también pasó por México, hoy anotó los 3 goles en la victoria del Vasco da Gama. Hizo triplete Germán Ezequiel Cano, gran goleador. Bueno, en Turquía, usted habla de Turquía, pues allá Oscar Estupiñán anotó un gol, llegó a 6 goles el colombiano, que hablamos jugador de 23 años, bastante interesante. Su sexto gol en la temporada, jugó 70 minutos, mientras que Hugo Rodallega, ambos juegan en el Denizlispor, jugó los 90 minutos. Y en la segunda división del fútbol de Inglaterra, Ian Poveda, jugador colombiano, ingresó en el minuto 83 en la victoria del Leeds United. Así que esos colombianos en otros países del fútbol europeo. Rápidamente, para terminar, comentábamos antes del arranque del programa lo que pasa en el fútbol en cada uno de los países. Como les decía, conocí que hubo una reunión para determinar un posible retorno al fútbol en Colombia. Ayer se realizó una asamblea de clubes, en donde la idea primordial era definir qué empresa iban a hacer las pruebas del COVID-19 a los diferentes equipos del rentado colombiano en el torneo principal, la liga, el torneo de ascenso y la liga femenina. Se iba a definir el sistema de campeonato y se iban a definir otros lineamientos, pero ninguno de esas, nada de eso se definió. Primero, las 5 empresas que se presentaron postuladas para realizar los exámenes no cumplieron las expectativas y no se comprometen a hacerle las pruebas a todos los equipos. Entonces se llegó a un acuerdo que cada equipo va a contratar su empresa, pero tiene que estar avalada por el Ministerio de Salud del país. De salud. Entonces, vamos a ver si eso se logra o no. Se aprobó que vuelve a haber 7 emergentes y se pueden hacer 5 cambios. Eso se aprobó. También se aprobó que se va a hacer el torneo de ascenso y se va a llevar a cabo la liga femenina también, los 3 campeonatos. Pero entonces, se citó a una nueva asamblea en 20 días porque hay que cambiar los estatutos. Primero, de que solo se va a jugar un campeonato en el año y no 2, como viene ocurriendo ya desde el año 2002. Además, lo de los 7 emergentes y los 5 cambios, eso toca dejarlo reglamentado porque estaba solo que habían 5 emergentes y 3 cambios. Entonces eso toca modificarlo. Y lo mismo el sistema de campeonato, no se definió. Había una clara opción que era continuar el campeonato, que se suspendió en el mes de marzo, y iban a clasificar 4 equipos para disputar un cuadrangular final. Ahora se habla de terminar el campeonato, pero hacer 2 cuadrangulares, que sean 12 cuadrangulares, y los ganadores de cada cuadrangular disputen el título. Para todo eso se necesita cambio de estatutos de competencia, entonces se va a citar en 20 días otra asamblea para tomar esas decisiones. Así que esto va a postergar mucho más el inicio del campeonato del fútbol colombiano que se tenía previsto para el mes de septiembre. Si nos ponemos a ver, estamos a 28, en 20 días ya será mediados de julio, mientras los equipos presentan las empresas que van a hacer las pruebas a cada uno de los jugadores. Eso se va a llevar mucho tiempo. La verdad, yo no creo que de aquí a septiembre se pueda iniciar el campeonato mientras los jugadores empiezan los entrenamientos individuales, después en grupo. Y si no se empieza en septiembre, es bastante complicado que se haga el campeonato porque se acaban las fechas, a no ser que digan, lo terminamos en enero. Es lo único, que digan eso, pero es bastante complicado. Yo creo que a la larga muchos torneos acá en Sudamérica van a terminar justamente en el mes de enero por todas estas cuestiones. Lo de Ecuador no es una excepción. Acá, como ya lo habíamos dicho, estaba planificado reiniciar el 17 de julio. Incluso la propia Liga Pro había anunciado esta cuestión de que se reiniciaba en esa fecha. Sin embargo, la Secretaría de Riesgos del país indicó de que no había la autorización para que el torneo regrese porque no estaban dadas las condiciones. Ninguna actividad deportiva podía regresar porque no están dadas las condiciones por lo ya conocido en todo el mundo.
Y esto ha hecho pues que nuevamente la Liga Pro tenga que, como se dice, reorganizar las cosas. Van a presentar un nuevo plan de trabajo con los lineamientos respectivos que tienen planificado hacer, que tienen pensado realizar, que cómo se van a organizar justamente previo, partido y post partido, los entrenamientos, todas las situaciones con el tema de seguridad, y eso tendrá que ser aprobado por el COE nacional para de esa manera, pues, saber si hay o no la aceptación y la autorización para que ahí sí el torneo comience. De todas maneras, el día jueves, si es que no me falla la memoria, habló el director de la Secretaría Nacional de Riesgos para un medio acá en Ecuador y dijo que al menos para el mes de julio él descarta por completo el retorno del fútbol. Tal vez para agosto lo dijo, pero en julio lo descarta por completo. Sí, incluso aquí cuando se escuchó que en Ecuador se reiniciaría el fútbol a mediados del mes de julio, aquí muchos periodistas que tienen intereses en el canal que transmite el fútbol, que tienen los derechos del fútbol, me dijeron, mire, ya Ecuador va a empezar, ¿cuál es el problema acá? Aquí le ponen mucha milonga, aquí le ponen muchos peros, mire, ya va a empezar, esto es fácil, eso no hay de qué preocuparse. Y vean, que usted, ahora ya Ecuador dice, no, un momento, porque es que el tema de salubridad está complicado. Hoy el ministro del deporte acá, Ernesto Lucena, ha dicho que está preocupado porque los deportistas no están cumpliendo con las normas de bioseguridad de los diferentes deportes. Y aquí la gente está saliendo a los parques a hacer deporte sin la debida protección, sin el tapabocas, sin unas restricciones que habían impuesto. O sea, la indisciplina de la gente es tremenda y por eso se está disparando el contagio. Y él ya lo ha dicho, en los deportes no se está llevando a cabo las normas y en una de esas vamos a volver a cerrar de que no pueden seguir entrenando, no pueden volver a entrenamientos porque no se están cumpliendo las normas de seguridad, que fue algo primordial y que dijeron, si ustedes se comprometen a hacer eso, bien pueden volver a hacer sus entrenamientos en diferentes deportes, no solamente el fútbol. Sí, y acá en estos días también, algo que se me olvidaba, entre jueves y viernes, hubo declaraciones, digamos, que salieron por el Twitter del Ministerio de Salud del Ecuador, en donde el ministro de esa rama explicaba la diferencia de las pruebas que se hacen entre las pruebas que son para localizar si la persona ha generado los anticuerpos y por ende ya ha tenido el virus, o si es que la persona tiene el virus, que son dos pruebas distintas, como se conoce. El problema aquí, cuando esto surgió, es que la prensa deportiva se enteró de que las pruebas que se han entregado a los clubes para realizarse en estos entrenamientos previos son las pruebas de los anticuerpos. Es decir, para saber si han generado los anticuerpos, no para saber si tienen la enfermedad, que es diferente. Entonces ahí Sí, viene claro. una cuestión también difícil, complicada. Sí, además no sé si usted se enteró lo de Cruz Azul en México, ¿no? El Sí, sí, equipo. sí. Dice que tiene 22 personas contagiadas, 8 en el equipo principal y 14 en el equipo femenino. Imagínense, entonces toca tener las precauciones porque no podemos caer en algo así que un equipo aquí llegue y de un momento a otro sea, esté todo el equipo contagiado y esté rodando el virus por ahí y a la hora de la competencia, pues no, imagínense, eso va a rodar el virus y las familias y no, eso, o sea, es bastante complicado el tema, no es nada fácil, pero pues tenemos que seguirnos a las indicaciones para poder regresar con una liga con la seguridad para la salud de los deportistas. Sí, totalmente. Para finalizar, dos noticias que surgieron a partir de lo que fue ya el partido de el Barça por el torneo español con su empate. Arthur ya viajó hasta Turín, se encuentra allá e incluso ya firmó con la Juventus su contrato en el intercambio de los clubes con el jugador Pjanic, que también gente del cuerpo técnico del Barça viajó hasta Italia
para hacerle los chequeos a Pjanic y saber si está en condiciones justamente para firmar el contrato. Sí, parece que ya pasaron ambos los exámenes médicos y ya solo falta que el Barcelona, creo, dé un dinero y el intercambio de los jugadores, ¿no? Unos dicen, pues, el nivel de Pjanic siempre me ha parecido muy bueno en la Juventus. Otros dicen que sale ganando la Juventus con la llegada de Arthur al equipo. Vamos a ver, ¿no? El rendimiento que tengan cada uno en cada uno de sus equipos. Ambos son, ambos son buenos jugadores, pero me parece que por cuestiones de edad, Arthur tiene todavía mucho que dar, tiene 23 años, Pjanic está ya en los 30, entonces puede que sea un buen jugador, no lo niego, pero ya no sé si pueda llegar más allá de lo que ha dado, ¿no? Y un tema que surgió también hoy, esto ya para cerrar, eh, uno de los diarios ingleses sacó la noticia de que el Barça estaría buscando la vuelta de Guardiola para la siguiente temporada, siempre y cuando se confirme la sanción al Manchester City, porque si se confirma esta sanción, obviamente el City no podría jugar la Champions y ante esto el Barça iría con todo por la vuelta de Guardiola. Noticionón, uy, noticionón, el regreso de Guardiola al Barcelona. Bueno, la mía, la del cierre, un hombre que lo conocieron ustedes por su paso por el Barcelona de Guayaquil, Sebastián Pérez, el Sí. volante colombiano, perteneciente al Boca Juniors, se dice que está en conversaciones con Independiente Santa Fe aquí de Bogotá, que hay opción, no hay nada cerrado, pero que están en conversaciones. Se dice incluso desde el presidente que el salario que se gana Sebastián Pérez no lo puede pagar Independiente Santa Fe, pero que Boca Juniors, para darle continuidad y volver a que mejore su rendimiento y volverlo a tener en competencia, se haría cargo de un porcentaje del salario del jugador y el restante sí lo pagaría Independiente Santa Fe. Aún no se ha concretado, pero están en conversaciones, eso teniendo en cuenta que Sebastián Pérez tuvo su paso por el fútbol ecuatoriano. Sí, importante información. También, cierto, algo que recordaba en este momento que habló de Independiente Santa Fe. Se retiró Omar Pérez, ¿no? Gran figura que tuvo el club de Santa Fe durante su carrera deportiva. Sí, ya lo había hecho, pues casi que desde el año anterior, ¿no? Pues lo mantenían en nómina, pero fue poco lo que jugó, se lesionó en su retorno porque él se había ido del equipo hace un par de años, fue a Patriotas, tuvo una temporada aceptable en el equipo de Boyacá y regresó a Independiente Santa Fe, pero más como por darle la posibilidad de una despedida, ¿no? Porque es un ídolo de Independiente Santa Fe, en su mejor época pues conquistó 3 ligas, una Copa Colombia, la Copa Sudamericana, la Copa, un torneo en Japón, se me va el nombre en este momento, y, y fue una época muy importante, ¿no? La del volante argentino Sebastián Pérez, que sí, ya los años, él ha tenido mucho problema de rodilla, en sus rodillas, y ahorita tuvo una lesión y le ha costado bastante recuperarse, y sí, ya creo que esta es para el partido de despedida de Omar Sebastián Pérez, gran jugador que pasó por Junior de Barranquilla, campeón, y llegó al Independiente Medellín aquí en Colombia, y ha sido su paso, pero lo de Independiente Santa Fe sí fue, la verdad, maravilloso y exitoso para el cuadro cardenal, que dominó por un buen tiempo los primeros puestos del fútbol colombiano. Bueno, con esto llegamos al final. Ha sido un programa con informaciones importantes, con datos valiosos sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. De mi parte, no es más, lo dejo en su palabra final. No, bien, un abrazo y estaremos aquí pendientes y recuerden la cita cada 8 días aquí los domingos para un resumen y hablar de las cosas más importantes después de cada una de las jornadas en las ligas del mundo. Muchas gracias a todos y buenas noches.